Haremos casa y 80 pisos, ómnibus nuevos más de 100.000. Están expertos en todo grifo, desde el cultivo del perejil. Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón. Y las corridas sobre las olas sacadas las fritas con limón. Haremos casa de 80 pisos, ómnibus nuevos más de 100.000. Bien, mientras tomamos contacto con el candidato por la libertad, vamos a pasar a un tema muy importante, que lamentablemente es una noticia no muy grata, pero que necesitamos ponerla en conocimiento público. El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, ha declarado hace una semana aproximadamente que el turismo en el Perú ha cerrado 2019 con 6.4% de crecimiento y que en 2020 habrá 10% de crecimiento, con 7.000 millones de dólares de ingreso de divisas por turismo receptivo. Veamos algo del ministro, por favor. Esta es una institución única. Y no me refiero solo al Mincetur, me refiero a Promperú, me refiero al Plan Copesco, me refiero a Senfotur. Somos un sector que realmente, con lo poco que tenemos, pero con la gran calidad de profesionales y de personas reflejados en todos y cada uno de sus rostros, ha logrado desde nuestra existencia institucional probablemente lo que muy pocas instituciones en la administración pública pueden decir: un gran impacto en el país. Como comprenderán, al recibir este alto honor de manos del presidente de la República como funcionario de carrera de esta institución, no puedo sentir más que orgullo, alegría y responsabilidad. Y como tal, buscar que las cuatro instituciones sigan fuertes, que puedan, por supuesto, seguir creciendo, que puedan seguir aportando al país. Nos acompaña Juan Carlos Castro, director de uno de los principales medios electrónicos en el sector turismo, Turiweb, periodista de larga data en el sector turismo, y vamos a comentar algunas cosas de las que pasan en el sector con él. Permíteme, Juan Carlos, antes hacer algunas anotaciones sobre las cifras que ha pronosticado y que ha informado el ministro. En primer lugar, ha dicho que hemos crecido 6.4% en el año. Y todos sabíamos, y tú mejor que nadie, que el crecimiento real ha sido oficial 1%. 1%. Es más, en el último reporte mensual de cifras del Mincetur, que está a octubre, el turismo en el Perú, el turismo receptivo, había decrecido 0.3%. ¿Y cómo se explica ese 6%? Bueno, magia, Papá Noel trajo turistas en diciembre, o sea, hasta octubre estábamos menos 0.3%. ¿Cómo podríamos terminar en 6.4%? En fin, ya lo conversaremos. Sí, claro. Pero lo otro, quizá más grave, es que ha dicho que en 2020 vamos a tener ingreso de turismo receptivo por 7.000 millones de dólares en turismo. A 2018,
el ingreso de divisas, aún con una manera discutible de calcularla en el Perú, no llegaba a 5.000 millones de dólares. Y este año yo tengo la información del Banco Central hasta el tercer trimestre y tampoco va a llegar este año a 5.000 millones de dólares. ¿Qué quiere decir? Que en un año vamos a crecer 40% en ingreso de divisas. Señor ministro, ¿alguien no le ha dicho la verdad? Yo no atraco. Juan Carlos, ¿tú atracas o no con esta cifra? No, para nada. Y ha dicho que 10% va a crecer el turismo este año. Peor, ¿no es cierto? Nos creció 1 y ahora vamos a crecer 10. Y las cifras mundiales dicen que el mundo ha crecido 4% y que se espera crecer 3-4% el próximo año en el mundo, ¿no? O sea, Perú, ¿de dónde salieron estas cifras? ¿Cómo fue? ¿Cómo crees que se han calculado estas cifras? La verdad es que, bueno, en el sector conocemos mucho ese tema de las cifras y cuando el ministro dice que hemos crecido 6.4%, se refiere convenientemente, señala que le están restando el efecto a Venezuela, ¿no? Pero convenientemente digo porque en 2018 no lo hizo, no se hizo, ¿no? Y qué casualidad que justo ahora sí se hace. Pero viendo también, como tú comentas, las cifras anteriores hasta octubre, donde convenientemente no se retiran los venezolanos, estamos en cifra negativa. Entonces, realmente merecemos una explicación seria de parte del MINCETUR, del ministro, donde nos explique cómo en un mes hemos podido dispararnos con una cifra de crecimiento de esa manera. Quizás eso explique la renuncia rauda del anterior viceministro y el nombramiento del nuevo viceministro Guillermo Cortés. Sin lugar a dudas, ¿no? Estoy seguro que esos pobres resultados del viceministro han dado, digamos, que han puesto punto final a su gestión, que por cierto ahora está en el Ministerio de Trabajo, me he enterado. Ah, caramba. José Vidal está jefe de planeamiento y sigue en el gobierno. Increíble. Esto es muy impresionante porque Lord Kelvin, o se le atribuye a Lord Kelvin haber dicho que no se puede administrar lo que no se puede medir. Es decir, si el turismo se está manejando con cifras, perdón la expresión, que parecen de timba, no hay manera de desarrollar estrategias que permitan indicadores que nos señalen cuánto progresamos o cuánto no progresamos. Y vamos a tener a los venezolanos como una especie de margen de maniobra para jugar con las cifras. En realidad, por lo menos explíquenos cómo lo han hecho. O sea, y explíquenle a la opinión pública que la cifra que están dando es consistente, o si se equivocaron, échenle la culpa al viceministro y corríjanla, pues, ¿no? Creo que eso es un poco lo que tendríamos que hacer. Y lo que vemos, particularmente con el ministro en estos últimos días, es que al revelar, al brindar estas cifras extrañas, por decirlo menos, de alguna manera está culpando a los gobiernos anteriores de que no se corrigió la cifra de las gestiones anteriores, ¿no? Incluyendo la gestión de Kuczynski, que es el actual gobierno también, ¿no? Que cambió solamente el presidente, pero 2017, 2016, no, en ese momento no se corrigió el tema de Venezuela. ¿Por qué en 2019 sí dicen que corrigen? O sea, convenientemente, sí, ¿y cómo? Cuando estamos en cifra negativa ahí sí lo ajustan, y el MINCETUR no publica sus cifras oficiales actualizadas, ¿no? Tanto así, Migraciones también es una entidad que desde hace 2 años que no publica sus cifras de ingresos. Entonces, ahí digamos que queda algo de duda en términos de conteo, ¿no? Bueno, los micrófonos están abiertos para el ministro, para Guillermo Cortés, el flamante viceministro, para Javier Rosas, que es, entiendo, el director de estadística del ministerio. Cuéntenos, explíquenle a la población cómo es posible este artilugio que ha permitido mover las propias cifras del MINCETUR de modo repentino después del fin de octubre, ¿no? Así es. Juan Carlos, y la cifra de divisas, ¿cómo las ves? O sea, aquí hay un primer problema, ¿no? En 2015 se hizo un cambio con la ministra Magali Silva. Y el cambio es que antes solamente se contaba en la balanza de servicios el rubro viajes para medir el ingreso de divisas por turismo internacional. En 2015 se le sumó el rubro pasajeros internacionales, que es un rubro distinto porque corresponde a transporte, no corresponde a viajes. Sumados ambos... Perdón, ahí se han incluido los peruanos también que están viajando. Pero claro, o sea, son cosas diferentes. Es como si alguien dijera, las exportaciones del Perú han sumado tanto, pero a eso vamos a sumarle
los fletes que se usaron para importar o para exportar provistos por peruanos. Más o menos esa es la misma idea. Y eso no lo pasa a nadie, ¿no? Pero en fin, ya digamos que eso sea posible. Estamos en 5.000 millones de dólares. ¿Cómo brincamos a 7.000 millones de dólares? O sea, ya no estamos hablando de 10%, de 6.4%, estamos hablando de 40% de crecimiento en ingreso de divisas. El señor ministro es un experto en comercio exterior. Él tiene que darse cuenta que alguien lo engañó y tiene que explicar esta cifra también. O sea que tendríamos que, para entendernos, tendríamos que recibir turistas con mayor poder adquisitivo que dupliquen su gasto, que está en más o menos en $900.000 por viaje, que dupliquen su viaje, su gasto por viaje. Es inconcebible. O su permanencia, ¿no? Que pase de 10 noches a 20 noches, una cosa así. Con el turismo deportivo que quieren promocionar. Pero no hay modo, o sea, no hay modo. Nadie, o sea, si nombraran a Mandrake ministro del Comercio Exterior y Turismo, no podría explicar esta cifra de ninguna manera. Bueno, yo creo que está mal asesorado el ministro, definitivamente lo están mal informando, y las proyecciones que está sacando el Mincetur, pues de verdad que deja mucho que desear, ¿no? Hoy quisimos traer a Claudia Cornejo, que ha sido viceministra de Turismo y bueno, funcionaria de larga data en el sector, no tan larga data, pero conocida, y que ahora es candidata por el Partido Morado. Nos ha explicado que está cerrando campaña y que su agenda no le permitiría estar presente ahora, pero los invitamos a llamar, a venir, a tratar de explicar esto, porque en las campañas políticas se sueltan cifras de turismo como si fuera una feria. Es decir, ¿recuerdas hace poco Kuczynski anunció 7 millones de turistas, ¿no?, para el 2021? No vamos a llegar, pues, de ninguna manera, no hay forma. Estamos en 4,5 y esto moviendo las cifras del mejor modo, ¿no? Y después ajustaron a 5 millones, creo, en el 2021 y tampoco llegamos. Tampoco llegamos, o sea, estamos ni a 5, pero creo que fue 5,2, 5,4 lo que dijeron. Sí, entonces tampoco vamos a llegar a la cifra ajustada. Y cuando entró Humala, el premier Salomón Lerner dijo que íbamos a llegar al fin del gobierno a 5.000 millones de dólares por ingreso de turismo receptivo, y ni siquiera hoy hemos llegado a 5.000 millones de dólares, ni haciendo este artilugio que acabo de explicar hace un rato de sumar un concepto que no corresponde. Bueno, vamos mal en el tema de números, y el turismo no se podrá gestionar sin números confiables, pues. Y lo más grave es que los números son un indicador para los inversionistas, ¿no? Si ellos se basan sobre las cifras oficiales de crecimiento para planificar sus inversiones, sus desarrollos, estamos hablando de hoteles, ¿no?, de restaurantes turísticos, etcétera. Entonces, ¿cómo esperamos ser un país confiable, atraer inversiones, cuando vemos que hay algunos empresarios que han invertido en destinos basándose en las cifras oficiales y que en la práctica no están obteniendo los resultados que habían proyectado? Yo conozco esta historia. Esa es una preocupación del sector empresarial. ¿Sabes qué parece ser lo más grave? Que ya los empresarios han decidido no creer en las cifras, porque ya se han equivocado en sus inversiones por hacer uso de las cifras oficiales para sus inversiones. Académicos que hacen tesis, que hacen estudios, han equivocado sus conclusiones por usar las cifras oficiales. Es más, no hablemos ya de los datos de permanencia en destinos interiores del Perú, porque ya son pues realmente de locos, ¿no? Entonces, insistimos, o sea, sin ánimo de molestar, nunca ese es nuestro propósito. El propósito es que las cosas se hagan bien. Señor ministro, señor viceministro, señor jefe del área estadística del Mincetur. Él es el que tiene que explicar. Él es el que tiene que explicar. Sí, no, está bien. Él es el que tiene que explicar. Está bien. Él y el viceministro y el ministro pedirle explicaciones, ¿no es cierto? Evidentemente. Necesitamos tener cifras confiables. Disculpen nuevamente que insista en este tema. Si ya es bastante complejo hablar del 6.4% de crecimiento de flujo de turistas internacionales al Perú, es peor hablar de un crecimiento del 10% o de un incremento del 40% del ingreso de divisas por turismo receptivo. Esto sería récord de récords mundiales, y la OMT tendría que darle un premio al Perú solamente por hacer estas estimaciones, a la imaginación. Ya quisieran otros países tener esa calculadora. Pero lo más grave es que generan falsas expectativas, ¿no? El año pasado, 2019, empezamos también
con una proyección oficial de 9-10%, también está más o menos 10%. Lo dijo el ministro entonces Roger Valencia en mayo. Y terminamos 10% en 1%. Si es que, ¿no? Si es que, ¿no? Si es 1%. Entonces, que vamos a repetir lo mismo, vamos a caer en ese papelón nuevamente de ir reduciendo poco a poco, conforme pasan los meses, ir rebajando el estimado oficial de crecimiento en el sector turismo. Y parece ser que eso está pasando ya a nivel perdemos general. seriedad gestión, ¿no? como sector, ¿no? No solo como sector, sino que ya el Ministerio de Economía también ajusta las cifras el último día. Ya estamos ya en ese plan que tendríamos que poder evitar para que el país pues efectivamente desarrolle, ¿no? Frente a los números, señor ministro, señor viceministro, señor Rosas, por favor, no atraco yo, Juan Carlos. No atraco. No atraca. Entonces, por favor, necesitamos explicaciones y necesitamos sobre todo rectificaciones. Rectificar no está mal, ¿ya? Pasamos después a otro tema, Juan Carlos, brevemente, y ahora vamos a intentar recobrar la comunicación con nuestro candidato. ¿Se pudo o no se pudo? Nada, hacemos un corte y regresamos. Ha sido bastante largo. Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón. Y las corridas correrán solas, las olas se caen las fritas con limón. Paisana de mis alturas, si tú como la retama floreces en las quebradas y en la costa no hay tu mata, la rosa de tus mejillas se está poniendo azafrana. Vete cuanto antes, paisana, vuelve, sube a tu altiva montaña. Tu dueño sirve a la patria y te dejo a tu cuidado su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en su tierrita escondida al fondo de una quebrada. Tu dueño ha de reclamarte después del tiempo cumplido su maicito y los trigales y la quinoa ya sembrada en su tierrita escondida al fondo de una quebrada. Elecciones Congresales 2020. Haremos casa de 80 pisos, ómnibus nuevos más de 100.000. Vendrán expertos en todo grifo, lleno de cultivo
del perejil. Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón. Y las corridas corren las olas sacadas las fritas con limón. Haremos casa de 80 pisos, ómnibus nuevos más de 100.000. Están expertos en todo grifo y en el cultivo del perejil. Las carreteras correrán solas, buques y aviones en pelotón. Y las corridas correrán solas, las olas sacadas las fritas con limón. Paisana de mis alturas, si tú como la retama floreces en las quebradas y en la costa no hay tu mata, la rosa de tus mejillas se está poniendo azafrana. Vete cuanto antes, paisana, vuelve, sube a tu altiva montaña. Tu dueño sirve a la patria y te dejo a tu cuidado su maicito y los trígalas y la quinoa ya sembrada en su tierrita escondida al fondo de una quebrada. Haremos casa de 80 pisos, ómnibus nuevos más de 100.000. Bien, de nuevo por acá, y ya nos acompaña Pedro Isique, el coconductor de No Atraco, y continuamos con Juan Carlos Castro. Ahora vamos a tocar el tema patrimonial. Ya dejemos uno los números que hemos chancado bastante, creo, al ministerio, con el mejor ánimo, por supuesto, sí, claro. No con ánimo destructivo de ninguna manera, sino más bien con el ánimo que las cosas mejoren, ¿no? Pero tenemos un tema, o varios temas, que me gustaría que conversáramos más ampliamente. El tema crucial ahora es el teleférico de Cuélap. Cuéntanos, Juan Carlos, ¿cuál es el problema? A ver, bueno, vale comenzar con que el teleférico de Cuélap fue concesionado en el año 2014 y que, sin lugar a dudas, nadie puede dudar que es un gran atractivo para la región Amazonas. Es un gran atractivo, cumplió, digamos, las expectativas en términos de incremento del flujo de visitantes. Estamos hablando de unos 2014, habían unos 42.000 turistas que llegaban a Cuélap, y con el teleférico hasta el año 2018 estábamos en 110.000, o sea, se ha más que duplicado en cuestión de 3 años. ¿Cuál es el problema? Al margen de que sea realmente un atractivo, de que sea un plus para visitar la región Amazonas, además de otros atractivos que tiene el departamento, lo que nosotros nos preguntamos o lo que nos llamó la atención fue un tema de contrato. Analizamos el contrato, lo leímos detenidamente y nos llamó mucho la atención digamos, la modalidad del contrato, el modelo del contrato que se eligió para escoger o poner a licitación el proyecto, ¿no? ¿Se parece a los contratos de Lavajato? No. No sé si tanto, pero claro, conversamos hace unos días de que el modelo de APP, ¿no? Alianza Público-Privado, es un modelo establecido, ¿no? Pero lo que nos llama la atención es que no ha sido transparente, al menos en este caso de Cuélap.
y nos preocupa porque se vienen nuevos contratos de concesión, estamos hablando de Chinchero muy próximamente. Entonces, ¿cuál es el problema? Que el contrato de concesión establece un cofinanciamiento entre el Estado y una empresa privada, en este caso el concesionario Telecabina Escuela, que fue elegido. Pero cuando uno observa en la práctica, vemos que el concesionario no asume ningún tipo de riesgo financiero, es decir, el gobierno financia casi el 70-80% de la obra, ¿no? 80% más o menos, asume la inversión el Estado, y también con ello asume los riesgos, el riesgo financiero, el riesgo de empezando porque el concesionario no vaya a cumplir los plazos, cosa que se ocurrió, pero en adelante el Estado asume los riesgos de que no hay un incremento en el flujo de pasajeros, ¿no? El contrato o las cláusulas del contrato increíblemente desligan al concesionario de cualquier responsabilidad o cualquier obligación frente a la promoción del destino. No lo he visto en ninguna feria internacional, la Telecabina Escuela, ninguna feria nacional, salvo los operadores, y también le desliga de cualquier responsabilidad en términos de incentivo al crecimiento o al menos al mantenimiento de la llegada del uso de las telecabinas. ¿Esto qué significa? Que el concesionario, según las cláusulas del contrato, recibe un monto fijo mensual, ¿no? Anualmente está por el orden de 3.5 millones. ¿Por qué concepto? Por operación y mantenimiento, que así se denomina, pero en la práctica este monto incluye el uso o no de los servicios de las telecabinas. O sea, es un ingreso seguro. Es decir, es un ingreso seguro. O sea, una inversión sin riesgo. Es una inversión sin riesgo, porque el concesionario gana, haya o no haya pasajeros en el sistema, ¿no? Es decir, este mes hubo, por decir, 2.000 pasajeros y el próximo mes 1.000, igual va a ganar el monto fijo que está establecido en el contrato de concesión. Y lo más importante, tú dices, negocio seguro, porque cuando empieza la concesión, el Estado evidentemente, otorga el dinero, el recurso para invertir en el proyecto, pero también hay una cláusula donde el concesionario puede pedir un adelanto de 60% de los montos que tenía, que está previsto que se le va a dar a fin de año, ¿no? ¿Eso qué significa? Que la parte que le corresponde invertir al coinversionista privado termina siendo dinero al Estado, ¿no? Pero termina siendo dinero al Estado, entonces al final reinvierte el dinero al Estado, ¿no? Con aprovechándose, digamos, de esta cláusula que... Pero tú eres un experto en transporte. ¿Atracas o no atracas con esto? A ver. No atraco en el sentido de que todo el tema de las concesiones de infraestructura se han tergiversado, se ha dado... O sea, para mí que las concesiones han sido para los amigos de los respectivos gobiernos, porque las concesiones que empiezan desde, en su mayoría en la infraestructura de transporte desde el año 2000 para adelante, 2000-2001, absolutamente todas las concesiones solamente tienen el nombre, digamos, ¿no?, de concesiones público-privadas. Yo creo que es demasiado para eso. Yo creo que debería ser una especie de contrato de mantenimiento, algo así, porque en realidad es el Estado el que está asumiendo casi la totalidad del riesgo. Está invirtiendo el Estado. Tan es así de que recordemos lo que pasó en Chinchero, ¿no? Los Chincheros, donde ya era sumamente escandaloso, que se comprometió y después dijeron, no, el Estado y nosotros vamos a financiar. La pizarrita. La pizarrita, ¿no? La famosa pizarrita. Y así vemos la interoceánica del norte, la interoceánica del sur, el escándalo que para mí es gravísimo, la carretera Ancón-Pativilca, ¿no? Cuya más o menos 200 kilómetros, 150 ya tenían autopista, faltaban 50, y ha pasado 17 años de esa concesión y recién están terminando, pero incentivados por el tema de la investigación Lava Jato, un poco
porque si por Graña y Montero fuera, no hubiera hecho ni siquiera autopistas, porque puso una cláusula diciendo que mientras no pasaron 19.000 camiones por ahí, no tenía la obligación. O sea que en realidad de concesiones y de asociaciones públicos privadas no tienen nada. Igualmente, el grupo de aeropuertos, que habían 12 aeropuertos, ADP y... ¿no? Así se concesionaron en 2008, si no me equivoco. Se ha avanzado cosas mínimas, no se ha hecho mucha cosa. Entonces nosotros se ha pasado que el Perú en el año 2000, con un presupuesto de 8.000 millones de dólares aproximadamente, en comparación a ahora que tenemos más de 50.000 millones de dólares de presupuesto, hacemos mucho menos obras. A ver, volvamos un ratito al teleférico, porque en verdad parece que el modelo es el mismo, no cabe. El modelo es el mismo, sí. Y solamente para aprovecharme del teleférico y los amigos de esta historia que han mencionado, el teleférico fue concedido en la época de Humala, a un consorcio francés. Telecabina Escuela tiene dentro de sus integrantes el consorcio, pero un miembro es ICSA. Ya. De mucho poder y miembro del Club de la Construcción. Por supuesto. Miembro, pero preclaro del Club de la Construcción, ¿no? Bueno, ya, dejemos de rasgarnos la vestidura porque esto parece alarmante. ¿Cuáles son los efectos de esta situación ahora y qué crees que se debe hacer? Mira, hay un tema, ¿no? Nosotros también revisamos los proyectos, los proyectos de preinversión antes de entregar la concesión. Y la empresa encargada de hacer el primer estudio de preinversión hacía una proyección sobre la viabilidad del proyecto, viabilidad financiera. Entonces, hacía una proyección, un flujo de visitantes proyectados en 10 años, y la conclusión era lo siguiente: en 10 años, o sea, 2025, llegando a un flujo de 123.000 pasajeros usando las telecabinas de Cuelap, podía llegar, en 2025 llegamos a un punto de equilibrio, siempre y cuando la tarifa promedio sea de 28 soles, ¿no? Propuso 30 soles para extranjeros, creo, y 27 para nacionales, en promedio 28 soles. Hubo cambios, ¿no? En el contrato, se hizo nuevas evaluaciones, y el Mincetur propuso que haya una tarifa social. Bueno, un poquito de populismo, lógico también, la tarifa social, 20 soles, y la empresa consultora volvió a hacer un estudio y dijo, ok, vamos a llegar al punto de equilibrio en 10 años, ¿no es cierto? 10 años, con una tarifa de 20 soles social, pero siempre y cuando el Estado incremente el monto de inversión. En ese momento estamos, creo que en 59 millones de soles, y el proyecto, cuando se concesiona, superará los 70 millones de soles, ¿no? ¿Qué pasa? Que el crecimiento, el flujo de turistas a Cuelap, de las telecabinas, superó la expectativa. O sea, estamos ya en 110.000, 100.000 el año pasado, que hemos retrocedido 9% según el ministerio. Pero claro, estamos bordeando los 120.000 que dijeron y todo, pero seguimos pagándole 2,5 millones de soles al concesionario. ¿Qué significa esto? Que el cálculo estuvo mal. Así es. El cálculo estuvo mal. Bueno, el tema... Entonces, haciendo una proyección... O estuvo mal o fue modificada adrede. Porque hay concesiones en los cuales, por ejemplo, conversamos hace unos meses sobre la concesión del tren eléctrico. Ahí la concesión del tren eléctrico hablaba de que se iba a llegar casi inmediatamente a los 300.000 pasajeros diarios, pero el concesionario hizo un estudio de demanda de entrada y dijo, no, eso lo vamos a llegar todavía en el 2030, cuando en la realidad se le mostró. Pero ¿eso qué le permitió? No hacer inversiones en compra de trenes. El Estado ha tenido que comprar los trenes. Entonces parece que las figuras están ahí en todas las concesiones. Parece que el modus operandi, podríamos decir, es el mismo. El tema da para mucho. ¿Quieres agregar una cosa más? Sí. Y la proyección que hicimos nosotros es que para llegar a un punto de equilibrio con la tarifa, que ya está 21 soles, lo han subido este año, a raíz seguramente de que bajó el flujo el año pasado y el Mincetur ha tenido que desembolsar un poco más como
subvención. Entonces, haciendo esa proyección con una tarifa de 21 soles, el flujo de pasajeros, de usuarios del sistema de telecabinas tendría casi que duplicar, ¿no? Como 200.000. 200.000, ¿no? Sí. Y estamos hablando de cuántos años, ¿no? La concesión es a 20 años, ¿no? Así O sea, es. Sí, sí. ¿lo están estirando a los 20 años? Bueno, pero también hay que tener preguntar. infraestructura complementaria. El aeropuerto está cerrado 17 años, el aeropuerto de Chachapá, a raíz del accidente de Tanks, Claro. recordemos, ¿no? Ahora, ese aeropuerto se aduce que tiene la pista muy corta, pero 17 años y no se ha podido alargar. Pero Hay la están forma hablando de de un nuevo aeropuerto ahora. Ya están ¿no? hablando ahora Sí. de un nuevo Quiero un nuevo aeropuerto. aeropuerto. Cuando ese mismo aeropuerto le Bueno, faltan 300 metros. Y Tenemos ese- que dejar esto para el próximo capítulo, porque también deberíamos hablar de un incidente grave que se ha producido en el país, que es el tema de Machu Picchu, ¿no? El juzgado penal unipersonal dictó 3 años y 4 meses de pena suspendida de cárcel al argentino Nahuel Gómez por haber provocado daños aparte de la ciudadela inca, patrimonio de la humanidad, además de haber hecho deposiciones no judiciales precisamente en el patrimonio más importante del país, ¿no? Nahuel Gómez, de 28 años de edad. El extranjero es acusado por el delito de afectación al patrimonio cultural de la nación por haber provocado daños en una parte del Templo del Sol. El hombre deberá pagar una multa de 1.196 soles y una reparación civil de 5.000 soles a favor del Ministerio de Cultura, así como cumplir con reglas de conducta y concurrir al consulado peruano en Salta, Argentina, por el lapso de 2 años. Juan Carlos, cuéntanos, ¿cuál es tu opinión? El señor está libre, ya se fue a su tierra. ¿Cómo puede ser esto? De verdad que es inexplicable esta situación. Si fuese un peruano, pregunto, si fuese un peruano, ¿no? Estaría denunciado, tendría hasta estarían pidiendo prisión efectiva seguramente, ¿no? Pero nos sorprende que a este argentino, digamos, habiendo causado un daño en la ciudadela, habiendo reconocido que él ha sido, que él fue el responsable, lo hayan prácticamente regresado a su país y que vaya a firmar cada mes el cuadernito y se acabó el asunto, ¿no? El proceso abreviado permite estas cosas, lamentablemente. ¿En qué estamos? O sea, el delito contra el patrimonio cultural no vale nada. No vale nada. No vale nada, o sea, la pena es nada, no se ejecuta, el monto de la reparación que tiene que pagar es realmente insignificante. Así protegemos el patrimonio cultural del país. Ayer ha salido la denuncia de la Asociación de Guías Oficiales de Turismo y Orientadores de Amazonas, de la región Amazonas, donde ellos han informado que un mal turista, porque tenemos que llamarlo así, un mal turista, ha trepado un muro de la fortaleza de Cuélap, ¿no? Hay una foto donde él está trepando en entonces, que también lo vamos a premiar con con una pena suspendida, con una pena suspendida y todo, una multita, y la y ministra eso ocurrió hace 10 Cultura, días y ¿no? la Dirección de Cultura no ha dicho nada hasta ahorita. Sonia Guillén, experta en cultura chachapoya. Señora ministra, aquí Señora la hemos ministra. halagado en Onda Digital ampliamente, confiando en que Cuélap estará a salvo durante su gestión. Por favor, Pero no como que está un poco escondida, ¿no? Porque parece, ¿no? apareció y después desapareció, bueno, como la mayoría de los ministros de este gobierno, ¿no? Están desaparecidos, el de transporte, por ejemplo, ¿no? No responde, a los accidentes van y vienen. La misma ministra de la Mujer con el caso No, desapareció de Mora, totalmente. desapareció ¿no? con el caso Mora, ¿no? No, pero mira, Como no hay Congreso, claro, a mira, Congreso, efectivamente. quizá podemos empalmar con un tema importante. Ya sabemos que la segunda pista del aeropuerto está prevista para 2024, dicen, cruzamos los dedos, ojalá. han dicho 2022. El APA salió a decir 2022. En buena teoría, hora, en ojalá. teoría. Pero la pregunta es, ¿y la segunda terminal? Para De eso, 2024 ha dicho. sí, En teoría, pero siempre. tengo entendido que las negociaciones van por no tener segunda terminal por ahora. No te- Sí. Por eso que le digo que las concesiones, hay cada adenda que cambian totalmente el sentido de las concesiones y siempre en detrimento
del público, o mejor dicho, en detrimento del país, ¿no? Porque en el país, bueno, está expresado en su población. De manera tal de que Ocitran no está cumpliendo una función en el caso de la supervisión de la infraestructura de transporte. Ocitran simplemente emite uno que otro comunicado, aparece quien... Ocitran se creó con el objetivo de que sea pues la entidad que vigile el tema de las concesiones, pero ¿qué ha hecho Ocitran? Porque en el caso de la infraestructura de transporte ha firmado un convenio con el Ministerio de Transporte y le ha devuelto las funciones a transporte, cuando ya las funciones entiendo que el primero o segundo año por cuestiones pues de ir formando gente, pero Ocitran ya tiene más de 20 años de fundado, entonces ya debería tener sus propios equipos de alto nivel en todas las especialidades, pero no. Nuevamente, pues, como las concesiones implican amiguismo y un sinnúmero de aspectos, inclusive de corrupción, Ocitran, pues, los equipos cambian, son medianos, los profesionales no están a la altura, digamos, de la responsabilidad que le exige el país de cuidar nuestra infraestructura, y para eso implica, pues, todos los aspectos que intervienen en una concesión, empezando de los aspectos legales y después pasando por todos los aspectos técnicos correspondientes a cada una de las infraestructuras. ¿Cómo la ves, Juan Carlos? De verdad que preocupa lo que acabas de decir, ¿no? Si Ocitran no supervisa la infraestructura de transporte concesionada, ¿quién lo va a hacer? Y tenemos un aeropuerto de Pisco fantasma. Eso lo trataremos en los próximos días, sin duda. Lo de Pisco, con la construcción que ha limitado la visión a la torre, eso es algo pues que terrible, ¿no? Por decirlo menos, y que estamos ahí, está prácticamente inutilizado, es efectivamente un elefante blanco, literalmente es un elefante blanco, teniendo nosotros pues cuando se construyó se tuvo una gran expectativa que iba a ayudar, a apoyar al tema de Lima, de la congestión de Lima, pero lamentablemente vemos que está ahí, y así como eso. O sea, en temas de infraestructura, incluso la infraestructura vial, estamos asfaltando, entre comillas, carreteras. O sea, para mí las estamos pintando de negro porque sin siquiera hacer el mejoramiento correspondiente, ampliarlas, señalizarlas, no, simplemente se está asfaltando las trochas que existían y con un pavimento básico que en un año, extraordinariamente en 2 años ya no existe. O sea, todo ese dinero lo estamos malgastando, lo estamos botando. Entonces, algo hay que hacer, ¿no? Algo hay que hacer, y eso pasa por todos los niveles de la administración pública. Los congresos, pues, ya lamentablemente, nuestros congresistas, pues, sus asesores son sus amigos, sus enamoradas, sus primos, sus sobrinos, y no llaman a los profesionales, ¿no? Entonces, por ahí, el reglamento del Congreso tiene que establecer que deben haber especialistas, ¿no? Una comisión de transporte tiene que tener los mejores especialistas en transporte para poder hacer el seguimiento, y por supuesto el Estado, no solamente vemos que la ministra de Economía tiene 40, 50 asesores, bueno, todos los otros ministerios deben tener la misma cantidad de asesores, pero más que asesores yo diría que deben incorporar pues profesionales de calidad a cada uno de los estamentos de la administración pública para evitar este tema de los asesores. Pues estamos poniendo de ministro de Transportes a un ingeniero sanitario, ¿no? Entonces, lamentablemente, en 1 año, 2 años que va a ser de ministro, va a ser bien difícil que aprendan cómo es el sistema de transporte. Igualmente pasa en otras entidades. Bien, para levantarnos la moral vamos a una noticia simpática, positiva en medio de todo esto. En Huaraz, el Ministerio de Cultura recuperó 3 valiosas piezas cerámicas y restos fósiles que eran comercializados por personas que se estarían dedicando al tráfico de bienes culturales. Algo es algo, ¿no? Se trata de 3 cerámicas pertenecientes a la cultura inca, Lambayeque y Moche. Con el apoyo de la Policía Nacional y un representante del Ministerio Público, se procedió a recuperar las piezas arqueológicas. Por otro lado, el personal de la Dirección Regional de Cultura de Ancash recuperó restos fosilizados marinos que eran comercializados en una tienda. Se pudo identificar
quién estaba haciendo esta comercialización, y estas piezas han sido decomisadas y van a estar aquí en el museo. Nosotros, con todas esas piezas, hacemos exposiciones. En este caso, creo que vamos a hacer una vitrina especial, que es un producto, esas piezas exhiben, es un producto de un decomiso, para hacer una alerta a todos. Bueno, felicitaciones Marcela Olivas, gran gestora cultural, que nos ha dado la primera buena noticia de hoy día. Juan Carlos, ¿cómo la ves? Sí, bueno, el tema de nosotros hacemos seguimiento también a este tema de recuperación de bienes patrimoniales, y en ese caso pues hay que reconocer el trabajo que están haciendo, ¿no? Tengo entendido que el Ministerio de Cultura ha capacitado hace poco a la Policía Nacional del Perú en este tema de reconocimiento y de lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales y patrimoniales. Por ese lado no hay nada que quejarnos. Juan Carlos, muchas gracias por tu compañía competente y pertinente. Gracias a la invitación. Pedro, quería comentar algo sobre que en otros países los fósiles no estaban en el sector cultura. Efectivamente, porque los fósiles no es un bien patrimonial, es algo de la naturaleza. Es patrimonio natural. Es patrimonio natural. No es patrimonio cultural. Entonces, inclusive hay algún enfrentamiento en los congresos geológicos. El Instituto Geológico, Minero y Metalúrgico está reclamando eso, ¿no? De que incluso eso está limitando la investigación geológica. El fósil es un elemento fundamental para que el geólogo determine la era geológica, y eso ayuda en todo lo que es las investigaciones geológicas, tanto de la industria petrolera, minera y de apoyo a la ingeniería. Así de que ahí ese es un tema de que si un geólogo va con un fósil lo pueden acusar de que está llevándose un patrimonio, ¿no? Cuando no lo es, ¿no? Así bueno, que hay temas, pero lo importante es que la gestión sea la mejor. Sí, eso sí. Y nuevamente, no sé si pedir disculpas, pero en todo caso comprensión a los funcionarios del Mincetur, que hoy día hemos, no sé si maltratado, pero que probablemente puedan sentirse un poco golpeados por lo que hemos comentado. No es nuestra intención agobiarlos, es nuestra intención que cumplan su función del mejor modo posible. Si no es así, ninguno de los presentes va a dejar de decir no atraco. Así es. Muchas gracias. Gracias. Bueno, me encuentro aquí en lo que yo llamé el elefante blanco. Estamos en un día de máximo movimiento. Es viernes, tenemos a Herodiano operando y tenemos a Langa. Hoy es un día de máximo movimiento. Hoy escuché una cosa muy graciosa y muy simpática que deberíamos de poner acá en consideración. Estábamos acordándonos de la película El Resplandor de Stanley Kubrick, que sucede en un hotel vacío o algo así. ¿Y saben qué? Podríamos alquilar este lindísimo aeropuerto para hacer una película, porque ya que no se usa y está todo nuevecito y todo lindo, nuestro elefante blanco, podríamos usarlo para la película El Resplandor 2. Miren esto. Por favor, Steven Spielberg, si me estás escuchando, tienes un lindo aeropuerto para poder hacer acá unas filmaciones increíbles. Todo para ti. Nos vemos. Haremos casa, Lucía.